Claro. Ya, mil gracias, ¿eh? Sí. Hasta luego. Sobre todo, Chau, chau. Facundo, por algo que cuenta Yamil. Muchas gracias, Marina, por la gestión de la transmisión. Lo tenemos a Yamil ya en la sala, así que buen día, Yamil. Si querés tomar un vasito de agua, nosotros con gusto los presentes estuvieron con la conexión que generó Marina y el disparador que Juan Pablo nos lanzó en la sala. Estuvimos compartiendo el reportaje y bueno, felicitaciones por la entrevista, y ahora que tomaste tu vasito de agua, puedes retomar la clase con normalidad. Estamos grabando la clase, así que adelante. Bien, antes que nada quiero disculparme con todos ustedes por la llegada tarde. La televisión en vivo es así. De hecho me habló Alberto en el medio de la cuestión y me complicó los horarios, pero la verdad es que no estilo ni me gusta llegar tarde, así que les quiero pedir genuinamente disculpas a todos. Dicho esto, tenían tarea para el hogar. No sé si pudieron ver el videíto de Fabio Posca, China Zorrilla y demás que les habíamos encomendado. Me gustaría, bien breve, que me den 2 o 3 impresiones sobre cómo creen que se vincula el video con el tema de la clase de hoy, que es motivación e ideología para la práctica política. Mientras lo cuentan, yo lo voy a estar escuchando, pero como no tenía un vasito de agua, me lo voy a ir a buscar, así que los escucho mientras me busco el vasito de agua. Sol Rodríguez, adelante. Tienes que liberar ¿Sí? el... Adelante, Sol. Sí, ahí estoy. Básicamente, o sea, yo lo relaciono ahí. Esperen que se me está por apagar la notebook justo. ¿Quieres mate? Dale, Sol, métele. Bueno, ¿alguien más quiere pedir la palabra? Que se nos fue Sol. Nada, acá, dale, Juan Pablo. Levanten la manito en la aplicación, porque capaz no los vemos. La forma más eficiente es usando el botón de levantar la mano en la app. Dale, Juan Pablo, desmuteate. Rebufi. Buenas, ¿cómo va? A ver, vi el video, realmente, a ver, no entendí ahora lo que preguntaste, pero motivación e ideología. Motivación más allá de... Ahora, te la hago más corta. Olvídate del tema de la clase. ¿Qué te dejó el video? Dale. Ah, ok. Bueno, la persecución de los sueños, que cualquier sueño puede ser vendido, y cualquier sueño puede ser comprado. Así como para resumirlo bien claramente. Bien, ¿algún otro que lo haya visto? Lo veo ahí a Juan Fernández. ¿Qué hace, Juan? ¿Algún otro que haya visto el video y quiera compartir alguna impresión? Gracias, Juan Pablo. Sabrina Montes de Oca pide la palabra. Dale, Sabrina, y luego Gabriela, y arrancamos. Hola, buen día, ¿qué tal? Creo que tiene más que ver, o sea, el video tenía más que ver con lo que uno en realidad cree, no sé si tanto con lo que nos venden, pero, o sea, Fabio Posca en el video decía, bueno, tómense 10 segundos y visualicen un sueño. Y después apareció la persona que lo que soñó se le había cumplido, pero es en realidad lo que uno cree, y por ahí quizás esa fe o esa insistencia en que eso se cumpla, lo logró. Creo que va más por ahí, en la creencia de cada uno. Gabriela y Diego. Yamil. Dale. Mira, en realidad yo lo que entendí fue, o lo que me dejó fue como que todos tenemos un sueño que está dentro de nosotros y quizás no lo vemos todos los días.
estamos abrumados por un montón de cosas y quizás necesitamos esa patada que nos hace ver el sueño y poder cumplirlo, y poder buscarlo y poder perseguirlo. Bien, bien, bien. Gabriela, y después Nahuel, y hasta acá llegamos con el tema del video. Hola, Dale, Gabriela. ¿qué tal? Buenos días para todos. A mí me dejó una sensación contraria. Lo que vi es más de lo mismo que vemos siempre. Muy lindo el mensaje, lo que escuchamos siempre, sobre todo antes de las elecciones, el vendedor de sueños, el vendedor de promesas, el vendedor y que después no se cumplen. O sea, yo me quedé con esa parte. O sea, lo que vi en relación a lo político, la relación que hago es desde ahí, no después desde si lo cumplo o no lo cumplo. Me quedé con esa sensación. Mirá, lo que hacen siempre antes de cada elección, vender sueños, vender promesas, vender un montón de cosas vacías que estamos acostumbrados a escuchar. De hecho, eso lo uní mucho también al primer mensaje que él da, ¿no? Cuando vende los hilos. Es parte mismo del discurso conocido que ya sabemos, y por eso la gente no cree, por eso la gente después no presta atención, porque estamos acostumbrados a un discurso ya chato que nadie cree. Obviamente la connotación que después le da a la publicidad lo dejo de lado. Yo no me quedé con esa parte, no me quedé con la parte linda ni el mensaje agradable. La realidad es que me quedé con el otro. Está perfecto. Nahuel. Hola. Bueno, yo lo tuve que ver más de una vez porque fue difícil entenderlo, pero una parte que yo me quedo fue la parte que se sube arriba del colectivo y cada uno de los pasajeros vivía el hoy, su momento. Y el tipo que vendía los hilos les decía que cerraran los ojos y pensar un poco más a futuro. Esa es la única parte que entendí del video. Bien, estamos. Solange, perdiste la oportunidad de hablar, como plantea Maquiavelo, la combinación de fortuna y virtudes, que por un lado fortuna te sonría y uno estar listo para accionar cuando la fortuna te sonríe. Así que la próxima, estén en condiciones de aprovechar la gracia de esta clase, porque si no se quedan sin hablar. Eso implica tener todo el setup tecnológico en condiciones. Dicho esto, acá dura Lex, viste cómo es la vida. Ya habrá chance de hablar. No había una lectura única del video, por supuesto que como toda pieza artística dispara líneas de interpretación distintas. Lo que sí me interesaba plantear es que, fíjense que en definitiva lo que está vendiendo en realidad es la posibilidad de soñar. Que después lo que el sueño implicaba y cómo cada persona se lo tomaba, era el efecto que se producía sobre sí, pero que él en definitiva lo que estaba de alguna manera proponiendo era ese salirse del momento en el que cada uno estaba inmerso en su problema, en la ventana, en el auricular, en el ahora, y de alguna manera poder elevar un poquito la mirada o estar en otro lugar. Y eso tiene mucho que ver con el desafío que tenemos aquellos que estamos trabajando en el ámbito político. Porque nuestro desafío está en sacar a la persona de su problemática particular y hacerla mirar la problemática pública o la problemática común. Y ese cambio de enfoque, ese cambio de perspectiva, es muy parecida a la de un vendedor de bondi. Digo, uno se sube, trata por un pequeño periodo de tiempo de persuadir al otro de que le preste atención, y en esa pequeña fracción de tiempo que implica un viaje en bondi, tratar de convencerlo de algo. Y no es muy distinto de lo que nos pasa a quienes tratamos de incidir en la agenda pública, ya que tenemos que competir con Netflix, con Tinder, con los negocios, con la familia, con los quilombos. O sea, el desafío de meter nuestra agenda, que entendemos que sirve porque va a cambiar la realidad de alguna manera, con la rutina, ahí mencionás a mi Arias, efectivamente, lograr quebrar esa inercia para de alguna manera
lograr introducir un cambio es muy importante. De hecho, les voy a tirar acá un video, para que me están llamando de otro medio, disculpen, pero esto es un quilombo. Hay una película muy poco conocida, pero que para mí es un pedazo de película que se llama Ink, que la pueden ver por ahí, y hay un clip que ahora se los voy a pasar acá en el chat, que se llama Stop the Flow, que es frenar el flujo. Ahí está, véanlo cuando tengan un ratito, no lo vean ahora. Y lo interesante de esto es tratar de encontrar la forma de quebrar las inercias. Lo que hay que entender es que normalmente, si uno deja que las cosas fluyan, tiende a mantenerse o a primar el statu quo que beneficia a quienes están en la posición de poder actualmente. Entonces, el costo de la no intervención es que otros decidan por uno, y generalmente, si la conversación es entre pocos, que se armen instituciones predatorias o instituciones que beneficien a unos pocos. Para entender más sobre esto, les recomiendo mucho leer un libro para mí, clave para cualquiera que quiera pensar los problemas públicos, que se llama Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones?, de Acemoglu y Robinson. Es un texto sobre teoría del crecimiento, es de macroeconomía, pero la verdad explicado muy sencillo, que básicamente lo que nos explica es, dentro de la teoría institucionalista, por qué hay países a los cuales les va bien y a otros les va mal, y de alguna manera refuta muchas de esas creencias de estamos condenados al éxito o estamos condenados al fracaso, sea porque somos latinos, porque somos sudacas, porque somos esto, porque somos aquellos. El libro más o menos lo que trata de mostrar es que el problema está en las instituciones que creamos, y que eso es lo que termina explicando que tengamos buen rendimiento o mal rendimiento como país. Lo pueden comprar, lo pueden encontrar pirata en internet, búsquenlo, pero es un buen libro para leer. Al margen de esto, ¿por qué fracasan las naciones? Gracias, Marcos. Si alguien encuentra el link de distribución libre, por supuesto que yo no lo voy a endorsar ni bancar, pero cada uno es libre de poner en el chat lo que quiera, así que si alguien quiere hacer un trabajo comunitario, el chat es libre. Dicho esto, un tema importante, yendo al tema de las motivaciones, es que así como para las personas el desafío que tenemos es hacerlas levantar la visión hacia las problemáticas comunes, o que entiendan cómo sus problemáticas particulares se vinculan con las problemáticas públicas o comunes, para la participación política, y un poco lo hablábamos en la clase pasada, hay que entender que existen una gran multiplicidad de motivaciones diferentes. Y esto es clave porque nos ofrece uno de los primeros problemas a la hora de armar equipos. Uno, cuando arma equipos en política, primero que los va a armar con gente que viene con distintas finalidades. Como dije, algunos vienen porque piensan que se van a llenar de guita y lo ven como una herramienta de movilidad social ascendente. Otros porque creen en algo, whatever that means. De hecho, un poco para mostrar que este es un curso bien plural y diverso, les tengo la gran buena noticia de que el señor Guillermo Moreno ha confirmado la participación en este curso en alguna instancia, así que tendremos a Guillermo para dar una charla sobre defensa de las propias ideas. Obviamente las ideas de Guillermo son bastante diferentes que las mías, pero en aras del contraste va a ser una de las participaciones estelares en este curso. Entiendo que a más de uno Guillermo le resulte quizás un personaje polémico y difícil, pero creo que parte de la riqueza que se pueden llevar de este curso es por lo menos desarrollar el estómago para escuchar a personas con quienes a priori no están de acuerdo, ya que esto es muy importante para las estructuras políticas, que yo lo suelo decir en el partido, y es que esto no es un club de amigos. A ver, no nos une el amor, y tampoco nos une necesariamente el espanto, nos une el interés de resolver determinadas cosas. Y eso nos lleva a tratar de entender qué es lo que mueve a cada persona con la que trabajamos, porque justamente en virtud de esos intereses es que vamos a poder
articular con otros actores. Como dije, hay gente que lo hace por la guita, hay gente que lo hace por las ideas o por la causa, hay gente que lo hace para coger. Digo, yo acá voy a traer a colación un caso muy interesante, que más de uno se va a espantar, pero para que entiendan cómo funcionan las cosas. Cuando yo era bastante más joven y estaba en la Facultad de Derecho, yo hablaba mucho con la gente de la Nuevo Derecho, que es la agrupación del Partido Socialista en la Facultad de Derecho. Y una vez, uno de los jerarcas de dicha organización, cuando yo estaba viendo armar una organización liberal en la Facultad de Derecho, la UBA y demás, le digo, che, pero ¿cómo hacen para tener tanta gente? Porque, ¿qué les ofrecen? Dicen, Yamil, evidentemente no entendiste nada de lo que estamos haciendo acá. Nosotros nos enfocamos en conseguir minas lindas. Por cada mina linda que nosotros traemos, se suman por lo menos 5 flacos. Claro, el factor paja en el segmento joven, 18, 25 años, ¿no? Evoca a ese dicho español de un pelo de concha tira más que una yunta de bueyes. Entonces, en ese marco, hay que entender que puede haber una motivación por ese lado. Y está bien, digo, a ver, hay que entender que eso existe. O hay gente que no tiene amigos y que se suma a cualquier organización política para que alguien le dé un abrazo, digo, y no más que eso. Y normalmente aquellos que no tienen abrazos son los que terminan abrazando de manera más fanática las causas, porque su relación con las cosas no es intelectual, es emocional, tiene que ver con un grupo de pertenencia, tiene que ver con una lógica tribal. Y digo, esos son muy complicados, pero en cualquier escenario, lo que es importante entender es que a distintas personas las movilizan distintas cosas. Y que el desafío que tenemos a la hora de empezar a armar equipos, no solamente equipos de trabajo, sino a la hora de pensar coaliciones, es decir, grupos que trabajen en conjunto a pesar de que sean entidades con finalidades particulares distintas, pero que pueden encontrar grupos de convergencia. Pongo un ejemplo bien práctico. Pregunto, ¿ustedes creen que los liberales y el FIT podemos trabajar en algo en común? Quiero a alguien que me defienda la convergencia del FIT con Republicanos Unidos, o con por lo menos con algún actor liberal, para sacar al partido del medio. ¿Podemos los liberales y el FIT trabajar en conjunto? Muy bien, ahí lo está diciendo Juan Cruz Vaqueiro, en el cannabis legal, en la legalización del trabajo sexual, y hay un montón de temas de agenda donde perfectamente podríamos establecer una coalición temática. ¿Esto quiere decir que pensamos como la izquierda? No. ¿Esto quiere decir que somos zurdos? No. Esto quiere decir que en determinados temas de agenda, si uno lo piensa como un conjunto de Ben, hay elementos que se superponen y que por ende nos permiten establecer las bases para generar una coalición. Coalición que luego puede plasmarse en grupos de trabajo conjuntos, en ejes temáticos de trabajo técnico, hasta quizás en una coalición electoral de golpe con respecto al aborto. Perfectamente se podrían haber constituido. De hecho, pasó el frente que llevó a Houghton y a Gómez Centurión, combinó a un actor liberal conservador como es Houghton, digamos, con un nacionalismo católico, con una tradición muy distinta, como era todo lo que venía por el lado de Nos, y de hecho había también algunos fachos escondidos por ahí. O sea, en la práctica, sobre ejes se pueden establecer coaliciones electorales. Pero acá hay otro tema que es muy importante que ustedes entiendan, que son sus propias motivaciones. ¿Qué es lo que a ustedes los mueve? ¿Qué es lo que les para la pija? ¿Qué es lo que los moviliza a meterse en este quilombo que les va a generar un costo personal, que les va a generar costo en términos de guita, en términos de tiempo familiar, en términos, digo, no es gratis sacarle tiempo a una cosa y metérselo al otro. Entonces es clave que ustedes hagan, si se pretenden meter en esto en serio, hagan un escudriñamiento profundo de sus motivaciones personales. El conócete a ti mismo, digo, tiene también por finalidad identificar los puntos flacos
y los motores. A ver, a mí, por ejemplo, algo que me motiva es el ir viendo resultados. O sea, si bien yo soy muy de trabajar en lo superestructural y en las cosas de largo plazo, me hace bien ver pequeños goles. Entonces, permanentemente trato de fijarme objetivos de corto plazo o hasta acciones como esta de la denuncia de Ginés González García. Gracias al rápido trabajo de Republicanos Unidos, logramos que terminara imputado, y ahora en este momento vamos a meter la ampliación de demanda contra más actores. Y eso sé que no solamente a mí me hace bien, sino que hay mucha gente dentro del partido que logra tangibilizar con eso el accionar político que estamos llevando adelante. Logra salir de las discusiones abstractas y dicen, puta, estamos haciendo algo. Logra ver, ver plasmado el esfuerzo que están haciendo, la inversión de tiempo, de guita, etc. Hay un texto que para mí debiera ser de cabecera de cualquiera que quiere meterse en política, que es una transcripción de unas charlas magistrales que dio Weber, que se llama El político y el científico. A ver si nuestros piratas del chat se ponen en manos a la obra, pero El político y el científico tiene dos partes. La primera se llama La política como vocación, y dentro de la parte de la política como vocación, Weber plantea que era un tipo que analizaba mucho la acción humana y particularmente el tema motivacional detrás de la acción, desde una perspectiva sociológica. Y en la política como vocación, él dilucida dos éticas, que son dos éticas que suelen estar en discusión entre quienes hacemos política y sobre todo con quienes no hacen política, que es la ética de los principios y la ética de los compromisos o de las responsabilidades. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos éticas que mueven a las personas? Que en la ética de los principios, qué grande ahí nuestros piratas del chat, vamos a ponernos un servicio, empecemos a vender esto para monetizar este curso. Vamos entonces a ponernos... bueno, no importa, dejémoslo ahí porque si no después me van a denunciar a mí. El tema de la ética de los principios tiene que ver con que las personas consagran o pueden consagrar su accionar a determinados principios. Entonces, que pretendan que su acción refleje como un acto testimonial en sí mismo determinados principios o ideas. ¿Se entiende? Pongo un ejemplo. Esto se ve mucho con los libertarios, que dicen hay que aplicar el principio de no agresión, y lo toman como un axioma de conducta, como una cosa deontológica. Entonces, si uno viola el principio de no agresión, lo que termina pasando es que es un inmoral, un hijo de puta, bla, 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 y si lo que propone va en esa dirección, es un comunista de mierda. Bla, bla. Bueno, todo eso tiene que ver porque hay una lógica de compromiso con valores, a su entender, trascendentes, y una suerte de a priorismo y un naturalista al cual hay que ajustar la conducta. Y ahora vamos a hablar de naturalismo y positivo. Mientras que otras personas interpretan que lo justo o lo que corresponde es comprometerse con los resultados que se generan en el círculo, en el metro cuadrado que le toca vivir. Entonces, que las ideas son elementos de inspiración para la acción, y no son un fin en sí mismo, sino que son un elemento relevante, pero en definitiva un elemento más de un proceso de toma de decisiones más complejo o que debe ser más complejo. Y esto es importante porque entender que hay distintas personas que compartiendo un mismo marco ideológico van a accionar de manera distinta, nos ayuda a entender la complejidad del asunto. Por decirlo en criollo, dos liberales, y hablo por conocimiento de causa, digo, dos liberales con la misma biblioteca y con las mismas ideas pueden tener comportamientos, estrategias políticas
radicalmente distintas. A ver, en Estados Unidos lo vemos. Digo, tenemos un montón de liberales metidos en el Partido Republicano y otros creen que hay que ir al Partido Libertario. Y no es que uno es más liberal que el otro, digo, para entenderlo, o uno más peronista que el otro. Lo que hay es gente que toma la ideología, el dogma o lo que fuera de determinada manera y otras personas se inspiran con eso y actúan de forma distinta. Y esto está bueno entenderlo porque a veces hay como cierta lectura naif de pensar que porque el otro piensa como yo o está en una escuela parecida, debe tender a lo mismo o le debe importar lo mismo o lo que fuera. Acá, si les puedo dar una recomendación práctica, es destruyan el idealismo. La política no es para almas sensibles. No es para personas que piensan que las cosas deben ser de determinada manera y que se frustre con esto y se inhiba o se anule. Usen esa bronca, usen esa frustración para hacer. Pero la verdad es que el mundo no funciona normalmente como los idealistas piensan. Y es importante trabajar sobre uno mismo para convertir ese idealismo en un plan de acción. Entonces, en esa línea hay una vieja frase que usaban algunos movimientos contestatarios y demás, que es kill your idols. O sea, maten a sus ídolos, maten a sus dogmas, porque eso los termina esclavizando y les termina limitando la capacidad de acción. Una vez que logren eso, y que me animaría a decir que el político tiene como primer mandato dominarse a sí mismo, es decir, evitar ser esclavos de nuestras propias pasiones, para poder tener un mayor impacto puertas afuera. ¿Por qué digo no ser esclavo de las propias pasiones? No estoy diciendo que, por ejemplo, si a usted le gusta coger, no cojan, o si les gusta consumir prostitución, no consuman, o si fuman, faso, no fumen. Digo, yo soy liberal, hagan lo que quieran. Lo que digo es, háganlo a conciencia de cómo eso les va a repercutir en lo que tienen que hacer por delante. Y lo que sea que hagan, háganlo porque elijan hacerlo. No porque hay algo que es más fuerte que ustedes. Si ustedes son calentones, sepan que el sistema va a usar esa calentura en contra de ustedes mismos. Y por ende se termina volviendo un arma que va a ser usada en su contra. El dicho, la cadena es tan débil como el eslabón más débil, digo, que tenga, aplica para las construcciones políticas y aplica para uno mismo. Si por donde a ustedes le puedan entrar es el flanco débil del armado político que ustedes representan. Entonces, en todo caso, asuman sus oscuridades, asuman las cosas que tienen, digo, y después elijan cómo tratarlas, pero sean conscientes de sus propias pasiones para que no los dominen, o por lo menos traten de desplegar estrategias para que eso esté contenido. Yo el ejemplo que siempre pongo para esto está en la Ilíada de Homero. No me acuerdo si era en Odisea o en la Ilíada, pero si alguno se acuerda me lo tira. En un momento, Ulises, que era un héroe, ¿no?, griego, estaba en un barco volviendo a Ítaca, que era su tierra natal, y en la conducción del barco, que en un momento estaban por atravesar un estrecho donde había sirenas. Contrario a lo que nos enseñó la Sirenita y toda la adaptación contemporánea de la mitología griega, las sirenas eran unos bichos bastante hijos de puta que cantaban con un canto que generaba, y aparte eran visualmente mujeres hermosas y que con un canto que perturbaba la claridad mental de los hombres, lo que hacía es que los hombres se tiraran al agua para culiarse a las sirenas y en ese proceso
las sirenas se los comían. O sea que era básicamente una forma garantizada de ir a la muerte, acercarse a una sirena. Entonces Ulises, que era un tipo bastante piola, agarra y dice, bueno, todos pónganse cera de vela en las orejas para que no escuchen el barco de las sirenas y de esa manera podamos remar y pasar rápidamente por el estrecho. Pero a mí, por favor, átenme al mástil para poder disfrutar del canto de la sirena. Un campeón, digo, era el primer liberal, claramente Ulises, ¿no? Pero en ese esquema que hay que abrazarse, digo, yo por lo menos soy hedonista, con lo cual para mí los placeres hay que abrazarlos y disfrutarlos, pero fíjense que es el tema de ser consciente de los riesgos calculados, de entender la problemática y no por eso tampoco volverse un puritano, pero de ser responsable y sobre todo responsable como capitán de barco. Entonces, el ejemplo de Ulises igual nos puede ayudar y les recomiendo mucho que lean mitología griega porque hay para aprender millones de cosas. Y aparte filosofía griega, porque algo interesante que tienen todos los pensadores de esa época es que problematizaban cosas vinculadas a la esencialidad humana, al ser humano. Digamos, las problematizaciones que tenemos desde el amor o la idea de justicia, que lo tenemos en Platón, que lo tenemos, bueno, y por palabra de Platón en Sócrates, digo, pero que en definitiva tenemos en todo este tipo de textos, nos ayudan mucho a problematizar las propias nociones de justicia. Jaime Barilco es un autor que les recomiendo mucho, era un filósofo argentino, judío, que trabajaba mucho la identidad judía, pero aparte de eso, trabajaba la bajada al llano de muchos conceptos filosóficos. Y algo que me marcó mucho de chico leyéndolo a Jaime, es que el desafío que tenemos las personas es patear el castillo de naipes que nos viene dado de creencias, de mandatos, de estructuras que heredamos de nuestra familia, de nuestro metro cuadrado, digamos familiar, escolar, comunitario, religioso, y empezar a forjarnos nuestra propia identidad. Y parte de ese desafío está en armarnos justamente esta propia identidad, este propio set de creencias, y que para mí es esencial para la praxis política, porque si nosotros no hacemos ese ejercicio ontológico de trabajar sobre el propio ser, lo que terminamos haciendo es siendo replicadores de sentido que otros nos metieron a nosotros mismos. Entonces nuestro aporte a la política va a ser de poca escala en términos transformadores. Digo, si uno no es capaz de transformarse a sí mismo, o de pensarse a sí mismo, ¿qué autoridad tiene para pensar lo común? No sé si, a ver, aunque después del ejercicio ontológico uno termine reafirmando las creencias originales, no estoy diciendo sean apóstatas o rompan con la religión o lo que fuera, ni en pedo. Lo que estoy diciendo es, para empezar a caminar el camino de lo público, creo que antes hay un camino, o en paralelo, hay un camino privado, que tiene que ver con qué, che, ¿por qué creo esto? ¿Por qué pienso que esto está bien? Y esto también es importante, porque a la hora de ir a discutir públicamente, la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo con los otros tiene que ver con aquello que pueda ser verbalizado como algo común, que es lo que Popper justamente planteaba como fundamento de una sociedad abierta en otro texto que les recomiendo, pilar del liberalismo y para mí padre de la filosofía liberal, que es Karl Popper, y particularmente en el texto de La sociedad abierta y sus enemigos. Popper lo que planteaba es que en definitiva era un epistemólogo, lo que planteaba con un método que él denominaba el falsacionismo, es que en el plano de la ciencia no hay verdades absolutas, sino que hay verdades provisorias. Y que lo que hay que entender es que esas verdades provisorias deben estar siempre dispuestas a la confrontación, siempre dispuestas a la contrastación.
Es decir, que admitan y que estemos dispuestos a admitir prueba en contrario. Y como justamente esta búsqueda de la prueba en contrario es la que nos permite acceder a mayores niveles de certidumbre y por ende a mayores niveles de certeza científica, nuestro ejercicio debía ser buscar y exponernos a esa confrontación, que pensada en la política es justamente promover las visiones particulares y contrastarlas en el debate público. Nosotros nos nutrimos y crecemos en términos de discusión pública cuando tenemos más voces. Por eso los liberales republicanos somos demócratas, en el sentido de creer, en el sentido que todas las voces deben ser escuchadas, pero fundamentalmente entendemos que estas voces deben ser escuchadas con un set mínimo de garantías particulares que garanticen la posibilidad de que cada voz sea oída, sea en forma de voto, sea en forma de libertad de expresión, sea en forma de libertad de asociación. Es decir, que esas voces no queden anuladas por una hegemonía circunstancial. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda, comentario, algo que quieran hacer sobre la parte que dimos hasta acá? ¿Nada? Che, no, Yamil, no estoy de acuerdo con esto que acabas de decir. ¿Algo? Bueno, mejor, qué sé yo. ¿O no? Hay pregunta, una es la ética de los principios, la otra es la ética de los compromisos o de la responsabilidad, dependiendo de la traducción que leas. El libro de Popper que recomendé se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Volviendo entonces a lo que iba antes, yo creo que hay que entender, y esto es algo que... lo voy a decir. Una vez estábamos con un expresidente de la Nación conversando, con él, no lo voy a quemar, lo voy a respetar, pero que él me defendía el método del PRO. Y él lo que me decía es, nosotros lo que hacemos es ajustar la propuesta electoral a lo que quiere la gente. Que digo, Aristóteles cuando pensaba en la forma de gobierno, no era ni más ni menos que una deformación de la democracia, que es la demagogia. Hacer lo que quiere la gente, el problema que tiene es que en este camino que nosotros planteábamos del ser esclavo de las propias pasiones, y volviendo un poco a la filosofía griega, una de las cosas que decían los griegos, no me acuerdo si era Platón, creo que era Platón, ¿era Platón? Ahí alguien seguramente se acuerde, pero la idea es que había tres tipos de almas, el alma de bronce, el alma de plata y el alma de oro. Y que el problema de las almas de bronce, que eran el grueso de la población, es que era dominada por sus pasiones. Y el problema de ser dominado por las propias pasiones es que uno es susceptible de ser manipulado, o más susceptible de ser manipulado. Y el problema de estar desde la discusión pública, siguiendo el ritmo de la opinión pública exclusivamente, lo que hace es que terminemos bailando al ritmo de personas que están preocupadas por lo que le pasa cotidianamente, lo cual es sagrado y 100% legítimo, pero que el problema real que esto tiene es que los problemas públicos tienen una complejidad y un refinamiento que hasta por una cuestión de inversión de tiempo, las personas normalmente no tienen una idea, gracias Rodrigo por la precisión, era Platón como pensaba, las personas no tienen normalmente una comprensión acabada de por qué pasan las cosas y por ende cuáles son las causas de los problemas y por ende cuáles deben ser las soluciones a esos problemas. Un ejemplo muy claro es el de la inflación. Cuando se dice el problema es la inflación, digamos, la inflación es un problema más o menos resuelto en el mundo. Y las causas de la inflación más o menos están, aceptadas de manera universal en el mundo y no hay mucho margen para hacer boludeces con esto. Y sin embargo apareció la teoría monetaria moderna, que es una escuela heterodoxa sin fundamento empírico que buscan la excepción de la excepción de la excepción y que a partir de esto tratan de decir, bueno,
pero si en Argentina imprimimos 10.000 millones de pesos por persona, no pasa nada. Pues si no, hijo de puta, al contrario, digo, el 99% de la evidencia empírica dice que nos vamos a hacer mierda contra el iceberg. Que vos quieras abrazarte a la creencia para justificar tu sesgo ideológico y tratar de encontrar la excepción ideológica, no es racional, no es sensato. ¿Cuál es el problema? En la discusión, vamos a la calle y le decimos a la gente, che, ¿por qué hay inflación? ¿Cuáles se les ocurren que van a ser las respuestas? Tírenme palabras así. Habilítense el micrófono o en el chat. Causa de la inflación. Emisión monetaria. Emisión monetaria. Vos sos un tipo informado, no me servís. ¿Por qué la Empresarios gente... malos. Son malos. La puta madre. Los empresarios son malos. Los empresarios son malos. Formadores de precios. ¿Entendés? Los precios. El campo, los hijos de puta del campo. Ahí está, por ahí mi novia Romina. Pero Macri. Pero Macri. De la pero sociedad Macri. rural. Digo, Pero tenés mucha gente Macri. formada que te tira la maquinita. El Fondo Internacional, el endeudamiento. O sea, todos tienen la culpa menos quien tiene la culpa. Culpa de los ricos. Que es un problema distributivo. O sea, son todos malos, menos los hijos de puta que generan los problemas. Entonces, el desafío real que tenemos, que era lo que le decía a Pinedo... Perdón, Yamil, ¿te puedo meter algo ahí? ¿Qué? No, digo, vos hablás como si alguien lo postulara desde una conciencia y una auto... como convencido de lo que está diciendo. Muchas veces lo que sucede también es que no están convencidos de lo que dicen, pero es lo que los mantiene en el lugar. Eso está claro. El cinismo de la gente que está en el poder ok. Es así. Pero a ver, ¿cuál es el problema? Uno desde los lugares de influencia genera sentido, genera idea en la persona que lo escucha, sea desde la política, sea de los medios, sea donde fuera. Si uno no confronta las malas ideas, esas malas ideas echan raíces en las personas que luego lo escuchan. Y Argentina es el país más opuesto a las ideas del libre mercado del mundo. La sociedad argentina, de todo el mundo, de todo el mundo, Vietnam, agarren el país que se le ocurra, del mundo, el país más anticapitalista del mundo, es Argentina. Entonces, explícame qué chances hay de si uno hace lo que la gente cree o quiere y no confronta eso, qué chances hay de hacer algo distinto. De hecho, voy a contar otra historia en este momento. Estábamos con un exministro de la Nación en un desayuno organizado por la Fundación Libertad. Y en un momento contaba, ¿no? Qué sé yo, bla, bla. Y hasta que en un momento le dijimos, che, todo bárbaro. Él decía, no, está el eje político y el eje económico. Y dice, y todos pensaban que nos íbamos a poner la piña en el eje político. Y la estamos llevando bastante bien. A lo cual uno de la mesa dice, sí, todo bien, pero te la está por poner con el eje económico. Digo, digo, y vamos a volar toda la mierda. Esto principio de 2017. Entonces, macho, todo bien con que trate de satisfacer la expectativa política de la gente, pero tenés que hacer las cosas como funcionan. Me dice, pero que no estás entendiendo. Y esto me lo dijo un ex jefe de gabinete de la Nación. Dice, 2/3 del país nos votó para un cambio institucional. O sea, que hagamos algo distinto que el kirchnerismo en materia institucional. Pero 2/3 quiere el mismo modelo económico. De hecho, poco después de esa reunión, me junté con otro expresidente de la Nación, y en un momento, charlando, me dice, no, Yamil, lo que ustedes plantean está buenísimo. Me encanta, yo pienso lo mismo que ustedes. El tema es que ahora tenemos que dar la batalla institucional. Ahora, muchas veces yo voy al gabinete y les digo, hay que cambiar esto o hay que cambiar lo otro, y me dicen, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Me dice, y al final les termino diciendo, Expert tiene razón, terminamos haciendo kirchnerismo de buenos modales. Entonces, hay que entender que más allá de las ideas, después aparece otra restricción, que es la capacidad de acción.
Y esa capacidad de acción no solamente viene dado por los propios actores de la coalición de gobierno, de tu equipo de trabajo, del entorno que te rodea, sino que también tiene que ver con las creencias instaladas en la gente que te banca o que te va a votar. Entonces, ¿qué era la discusión esta con el expresidente original? Si nosotros no trabajamos como políticos para cambiar las creencias de las personas, para trabajar sobre las percepciones de las personas, vamos a terminar esclavizados por esas creencias. Porque la gente no nos va a votar no nos va a votar por algo que entiende que está mal, que cree que está mal. Entonces, si nosotros no generamos el trabajo cultural, que hay que darlo en paralelo, capaz no es el trabajo nuestro de los políticos salir integralmente, y ahí tiene más que ver con Nahuel Ríos, que lo veo conectado. Nahuel, por favor, ocupate que alguien me vaya a buscar hoy al aeropuerto, me estoy yendo a Tucumán y ahí los amigos de la Fundación Federalismo y Libertad van a estar esperando, no me dejen a gamba y avísame en qué hotel me quedo. Pero al margen de eso, en concreto, lo que hay que tener en claro es que si no damos a la par la batalla cultural, o vamos a tener que mentirle a la gente, lo cual es gravísimo, y tiende a destruir la política, o vamos a sacar 2 votos. Entonces, los políticos, en sentido amplio los políticos, no digo, las personas que queremos meternos en temas políticos, debemos trabajar. Y esto es otra pelea que tuve. Pará, no bajen las manos, no se rindan. Ahora les voy a dar la palabra. Ahí está. Quiero cerrar la idea. Era otra discusión que yo tuve en una época de mi vida, a pesar de no haber sido del PRO, me llamaron como miembro de Unión por la Libertad a ser parte de Jóvenes PRO. Era secretario de organización política. Y como persona que suele ser un poco disruptiva, yo decía, che, tenemos que formar cuadros, tenemos que formar gente. Decían, no, Yamil, porque en el momento que vos formar gente, la gente empieza a decir cosas y empieza a plantear cosas, y esas cosas después no sirven para ganar campañas. Digo, no, está bien. Pero si vos algún día llegás al gobierno, estamos hablando acá 2012. Si vos algún día llegás al gobierno, vas a necesitar gente que pueda explicar las cosas que tenés que hacer, pero que vaya a dar las peleas en la micro, en la mesa, en la esquina, en los chats, en los grupos de Facebook. Digo, tenés que tener gente formada y para eso hay que formar equipos, hacer formación política, digo, tenemos que educar. Entonces me dice, no, porque con eso no se gana elecciones y genera mucho costo. O sea, hubo una decisión consciente de despolitizar las bases del armado original del PRI. Bueno, me fui a la mierda, ¿no? Digo, pero en la práctica, eso es lo que después hizo que no tuvieras la espalda para bancar las discusiones cuando fuiste gobierno. Eso y un control estalinista de la comunicación por parte del esquema Marcos Peña, digo, pero esa combinación de factores y una coalición bastante mal diseñada, pero en la práctica son cosas que pasan. Tenemos 3 palabras, vamos con, creo que el orden era Juan Pablo, Manu y Juan. Juan Pablo. Perfecto, Vamos. gracias, Yamil. Te quería hacer una pregunta porque vos dijiste que 2/3, en un momento estabas hablando del PRO, si no me equivoco, dijiste que 2/3 querían un cambio institucional. Y ahí yo lo que pienso es, ¿no podría haber una falla? Lógicamente estos 2/3 los sacan en base a estadísticas y consultas y consultoras. ¿No podría haber una falla en esa estadística casi que por un sesgo de confirmación de ir con la idea de, como yo quiero ver esto, veo esto porque es más fácil cambiar? A veces es más fácil cambiar, en este caso tal vez la institucionalidad del país, que cambiar la economía, que es donde más quilombo tenés. No, por supuesto, lo que pasa es que ahí está el tema. Ellos priorizaron el resultado electoral de corto plazo que las transformaciones. De hecho, cuando vos estabas al principio en el gobierno, te decían, yo no fui funcionario, ¿no?, de Nación, te decían, cuando ganemos 2017 vamos a empezar a hacer las cosas. Cuando ganaron 2017, automáticamente pasaron a, cuando reelijamos, vamos a hacer todas las cosas que hay que hacer. Bueno, así te fue. Vamos con Manu. Siguiendo con este tema, a mí me parece que también hay que entender y hay que tratar un tema que por lo menos no lo veo que se trata de nuestro espacio, que es
la cuestión del simplismo de cuáles son los problemas de la Argentina. Nosotros tenemos esa, ¿cómo decir? Bueno, el problema del kirchnerismo fue el aspecto institucional, o el problema de la Argentina siempre fue o el peronismo, o la dictadura, o lo que sea. Eso cuando uno llega al poder, yo creo que no te da la amplitud necesaria para resolver los problemas, porque tenés una falla de diagnóstico en hacerlo simple, todo el tiempo hacerlo simple. Entonces, la cultura, la sociedad tiene ese simplismo, y cuando se ataca ese problema y después las cosas siguen saliendo mal, a pesar de que el problema sea solucionado si se quiere, lleva a un fracaso continuo porque no se resuelven los problemas que son muchísimo más amplios de lo que el diagnóstico ese parcial es. No sé qué piensan sobre eso. Bueno, hay algo cortito y volvemos a lo anterior. No es para hoy el tema, ya esto lo vamos a ver cuando veamos políticas públicas, agenda pública y demás, pero hay un abordaje muy amateur y muy pedorro de la política, digo, en general. A mí me ha pasado debatir con senadores, hasta he debatido con Alberto Fernández en varias oportunidades, y muchas veces el nivel de la discusión es pobrísimo. O sea, muchos de los tomadores de decisiones que tenemos tienen poca formación. O sea, uno entra al Congreso y créanme que este grupo tiene mejor nivel político que muchos diputados y senadores, o nivel técnico, digamos. Entonces, lo que hay que entender es que tenemos un sistema que por un poco lo que hablábamos la vuelta pasada, por las listas sábanas, por la falta de democracia genuina internamente, porque muchos de los cargos públicos se nombran por política y no por idoneidad técnica, etcétera, terminan en manos de personas que no son las más idóneas para hacerse cargo de los problemas de la Argentina, y que la discusión pública tampoco muchas veces va en torno a la definición del mejor camino para resolver esos problemas. Acá vamos a darle la palabra, hablando de técnicos, a un compañero y amigo, Juan Fernández. Juan, ¿cómo andás? Gracias, Yamil, ¿cómo andás? No, hoy Bien, venía ¿vos? pensando lo que planteabas de Aristóteles y que hablaba de que la política era demagogia. Y en el fondo, desde que vivimos en democracia, ¿no tiene un poco de razón que la función del político es interpretar a la sociedad y, digamos, venderle, darle lo que la sociedad pide? Porque en el fondo al vivir en democracia, la mayoría elige y hay que hacer lo que la mayoría solicita, a pesar de que a veces va contra sus propios intereses económicos, digamos, porque por ahí en la Argentina preferimos vivir con menos libertades, económicamente más pobres, pero somos felices porque nos creemos que hay educación pública, salud pública. Entonces, ahí va mi duda si la política, digamos, surge de la sociedad y los políticos son los que entienden a eso y la van interpretando y actuando en función a lo que la sociedad quiere, o la función del político es de alguna manera ponerse un poco más allá de lo que la sociedad piensa o lo que la sociedad quiere, en su mayoría por estar en democracia, y tomar, digamos, engañarlos de alguna manera, decirles que le das lo que vos querés y hacer lo que realmente conviene económicamente. O sea, como si el político está desde un punto interpretando y administrando el poder que la sociedad le da, o trata de reeducar y llevar a la sociedad a un lugar mejor en el que está en ese momento. Bien, y acá mira, no sé si históricamente yo creo que se puede dar, para mí creo que es así, en la historia se dan momentos en los que los políticos son demagogos e interpretan a la sociedad, y se dan momentos históricos en los países, en las sociedades, donde hay un líder que realmente, más que hacer demagogia, interpretar y llegar a raíz de una cosa, logra despertar otra cosa y logra generar un cambio en la sociedad. ¿Eso puede ser así? ¿Está estudiado? O... mira, de hecho este planteo que estás haciendo vos era la discusión, el eje de la discusión con Pinedo. Perdón, Sabrina, después queda el video para que lo veas online, que tenés que ir, y le pido disculpas si se tiene que ir, no hay problema. Váyanse, va a quedar el video luego grabado de lo que queda. Con respecto
al tema en cuestión, la discusión con Pineda era esta. Porque él tiene una posición, como vos decías, que es, a ver, nuestro trabajo es ganar elecciones. Le digo, sí, por supuesto. Pero también es educar. O sea, si los políticos solamente tenemos un rol performático, es decir, artístico, de interpretación del guión que nos escribe la opinión pública, esa forma de hacer política, que quizás sea muy efectiva para ganar elecciones, te terminan trampando en que el mandato social probablemente te acote tu margen de acción, y sobre todo en un país tan delirante y diseñado como el orto, como es la Argentina, digo, te dificulte la posibilidad de llevar adelante transformaciones serias. Por supuesto que los políticos tenemos que hacer un equilibrio razonable entre ganar elecciones y explicar problemas. Que de hecho, volviendo a la referencia de Weber, en el político y el científico lo que dice Weber es, a ver, cada persona es un equilibrio entre estas dos éticas. No es que vos tenés tipos consagrados, cual monje tibetano a la causa, o vos tenés bestia de la real política absoluta, digo, desprovisto de sentido. En líneas generales funciona. Rodrigo pidió la palabra, vamos Rodrigo. Desmuteate. Unmute. Ok, sí, no, me quedé con lo que decía Juan Francisco, que me pareció brillante, porque sí, es verdad, tiene que haber un combo de todo, pero en realidad la parte de demagogia es decirle al votante lo que quiere escuchar. ¿Qué pasa después cuando estás operativo en función? Si te corres un poco de lo que prometiste, de lo que dijiste por lo que puede ser la urgencia, ¿pasás a ser un traidor o a traicionar las ideas de las que hablabas? ¿Dónde quedamos? Bueno, por eso yo creo que es clave empezar a explicar que la política es una instancia de traducción con toda una serie de complejidades de las creencias. O sea, no hay un camino para ser, vuelvo a lo nuestro, yo no creo que haya un camino para ser liberal. Digo, si hay un liberal que cree que el mejor camino es ir por la vía del PJ, avanti. Y si alguien cree que hay que ir por Juntos por el Cambio, dale. Y si otro cree que hay que juntarse con la derecha, está bien. Ahora, yo puedo tener mi interpretación sobre el tema y plantear esa estrategia y defenderla. Yo creo o prefiero trabajar con gente como López Murphy que quizás con otras personas. Pero en ese conjunto, digo, no es que yo digo, los que no comparten mi estrategia son unos hijos de puta. Te digo más. Yo suelo decir que es más importante encontrar gente que comparta las inquietudes de uno, aunque tenga otro partido u otra ideología, que asociarse a resolver problemas con personas que no creen en esos problemas. O sea, si para vos la pobreza es un problema, y te sentás en una mesa con zurdos, con radicales, con peronistas, digo, y nos ponemos a discutir, Congreso de la Nación, y nos podemos discutir la gente que realmente quiere resolver la pobreza. Vamos a discutir, esperen que me están tocando el timbre y... Listo, Igual ya ahí me volvimos. quedé- Perdón, ya tiro bien rápido. Digo, el tema que vos tenés es que si nos sentamos en esa mesa, probablemente, digo, quizás no nos pongamos de acuerdo. Digo, probablemente podamos descartar varias cosas, pero justamente para eso sirve la democracia. Entre las personas que nos pusimos a resolver el problema, en función de las reglas de mayoría establecidas y de las reglas de juego establecidas, vamos a definir cómo se va a tomar la decisión. El problema es que muchas veces no están en la mesa porque no se logran articular políticamente, porque no acceden a los partidos, por una pluralidad de elementos que vamos a tratar en otra clase. Entonces, los problemas terminan siendo discutidos entre grupos de intereses y políticos y no entre todos los actores relevantes o interesados. Entonces eso te genera un sesgo en la discusión pública que termina en políticas públicas parasitarias. ¿Bien? Hola, Víctor Araui. Bien, tenemos creo que 2 manos levantadas más, bien cortitos. Vamos con Juan Pablo y Gabriela, no sé si vos también querías hablar. Bueno, a mí me parece que es justamente retrotraerme al video que vimos hoy, ¿no? Y acá anotaba algo
que el vendedor lo primero que vende es a sí mismo. Luego podemos discutir si la promesa que hizo constaba en gran parte de lo que dependía de él o depende de uno, del que compra. Por eso al principio también dije que todo se vende y todo se compra. Todo es posible de venderse y de comprarse. Y me pasa lo mismo con los docentes. El trabajo principal del docente es conquistar al educando, más que transferirle los conocimientos. Sin ese vínculo es imposible. Y en los políticos, o en los candidatos en particular, me pasa exactamente igual. Si un candidato no conquista, es imposible que le crean, sea lo que sea, y venda lo que venda. No, totalmente. Vamos con las otras intervenciones, Gabriela, y el otro Juan Pablo. Quiero avisarte, Rebufi, que le choreaste el turno al otro Juan Pablo. Pero bueno, así es la política. Cocodrilo que duerme es cartera. Vamos, el Juan Pablo choreado. Perdón, yo había dejado la mano levantada. No la había bajado nunca. No hubo daño. Gabriela. Hola, ¿me escuchan? Sí, dale rápido. Ok. Teniendo en cuenta esto que vos decís de la batalla cultural en relación al educar, yo no sé si esto va a ser tema quizás de otra de las clases, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa puntualmente, ya sea digamos, esta parte que vota lo conocido, ¿sí? ¿Cómo se llega a esa gente, ¿no? Desde mi punto de vista, obviamente la educación tiene un punto principal. Quiero hablar muy sencillamente. A ver, la gente que va por la coca y el pancho, ¿sí? Esa gente que no tiene educación, esa gente que es conformista. ¿Cómo se llega puntualmente a esa gente? ¿De qué manera se llega a esa gente que no le interesa la política, que hay términos puntuales que ven un noticiero, un político, y no entienden, no les importa, no les interesa? A mí me parece que hoy por hoy cada vez más tenemos generaciones y generaciones de personas que son conformistas, que van por la coca y el pancho, digamos, y también hay que ir por ellos. Me parece fundamental la educación con ellos. No sé si esto se va a tocar en alguna otra clase. Lo vamos a trabajar. Yo acá quiero rescatar al pancho y la coca. Digo, ok. Todos votamos por motivos egoístas. Digo, la acción humana es esencialmente egoísta. Uno hace lo que cree que le conviene. Lo que pasa es que algunos, digo, somos putas más caras que otras, digo, en el sentido de que nuestra tarifa es distinta. Algunos creen que le va a servir para su empresa, otro para su carrera profesional, otro para el futuro de sus hijos y otro por una contraprestación más inmediata, como puede ser la chapa para su techo. Pero ojo con esa trampa de pararse en un pedestal moral, de creer que el otro es peor que yo porque tarifa su voto de determinada manera. Te lo digo distinto. Hay mucha gente de clase media profesional que lo vota a Lustó porque lo calienta o le gusta, o que lo vota Alberto Fernández porque le cae simpático. Absolutamente, Digo, yo tengo la amigas... verdad, respeto más al transaccional que al pelotudo, digo, pero en la práctica todos votan, entonces... Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo con vos, tengo amigas que les pasa de esa manera y votan de esa manera. En un arrebato de concha te votan, pero está bien, digo, y es válido. Lo que hay que entender es que esa es la democracia. Digo, hay gente que vota y se lee todas las bases electorales y te agarra una mesa y me dice, ¿y qué vas a hacer con el protocolo de la micro? Y vos decís, ¿de qué carajo me estás hablando? Y de golpe tenés a la persona que te ve en un coso, ve que te gustan los rulos, listo, te voto. Bueno, hay que jugar en todas las canchas. Y esa es parte de la política profesional, de entender que hay gente que vota por pancho, por foto, por propuesta, por esto, por aquello. Ahora, el desafío que tenemos es primero el de entender acabadamente todas esas motivaciones, el de segmentar nuestro discurso para llegarle a cada uno de estos públicos, y algo que es importante, que yo se lo vivo explicando a lo nuestro, es el trabajo del político no es convertir, es seducir. Nuestro trabajo es que la gente crea y confíe en nosotros, que invierta sus sueños en nosotros, que confíe que nosotros le vamos a resguardar sus sueños. No convertirlos a una creencia en particular.
Entonces no hay que salir a decir los peronistas son unos hijos de, digo, siendo liberal, los peronistas son unos hijos de puta. No, lo que hay que decir es fantástico, vos sos peronista, vos votame a mí, que lo que vos creés nosotros vamos a hacer mejor. Vos sos radical, votame a mí, que lo nuestro te va a salir mejor. Absolutamente, el respeto ante todo, ante la elección del otro. Yo eso no lo discuto. Lo que digo, mi pregunta es, ok, votame a mí que yo soy mejor. Tengo que justificarlo, además está decir, pero Mejor no es para lo vos. mismo hablar con Mejor para una... vos. No es lo Mejor para vos. mismo. Y si la persona entiende en choripanes, cagalo a choripanes. Ahora, no es lo que yo Okay. creo que, no es lo que yo creo que está bien. Obviamente yo quiero otro mundo. Ahora, vivo en este mundo y tengo que ganar estas elecciones. Entonces, puede no gustarte el juego, pero no podés no jugar el juego. Ayn Rand decía, podés ignorar la ley de la gravedad, pero no podés ignorar las consecuencias de ignorar la ley de la gravedad. Entonces vos podés decir, no me gusta la ley de la gravedad es una mierda, bla, 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 y saltar por la ventana. ¿Qué va a pasar? Ah, me estás preguntando, perdón. Estoy preguntando. Sí, obviamente. Te haces mierda contra el piso. Te haces pica contra el piso, obviamente. Claramente. Bueno, salvo que caigas en la pileta como Charlie, digo, pero en la práctica te haces pica. Entonces, salvo, digo, que descubras súbitamente que tenés superpoderes, en la práctica las cosas funcionan de determinada manera. Ahora, parte de nuestro trabajo es transformar esa realidad, pero es cierto que hay personas que no tienen herramientas cognitivas o culturales o lo que fuera para codificar o decodificar el discurso político de determinada manera. Ahora, no es nuestro trabajo salir a decir, ah, qué pelotuda que es la gente, ah, qué mal, ah, no, listo, está bien, existe. Trabajemos para resolverlo. Ahora, necesito asociar... A eso voy, no a qué pelotuda que es la gente, estoy totalmente de acuerdo con vos. El primero es el respeto a la gente porque esa gente es como es, porque tiene una historia, porque tiene una educación, tuvo o no tuvo las igual, herramientas. con formación y todo. O sea, Con es una formación parte de y la condición todo, humana. con formación, absolutamente de acuerdo. Mi pregunta va más a una cuestión práctica, ¿no? Vos decís, bueno, caguémoslos a choripanes. Sí. Y esa es la parte que yo por ahí quizás no comprendo o no comparto. No sé si por ahí en un principio sí hay que cagarlos a choripanes, pero ¿cómo se llega a esa gente? ¿Me explico? Bueno, es que ahí está el tema. A ver, con educación, soy con práctica, con respeto. Yo soy partidario de no hacer demagogia en esos términos, no me gusta, no forma parte de mi práctica política. Pero hay muchas formas de llegarle a su metro cuadrado de una manera que la persona interprete un beneficio tangible. De hecho, yo ahora estoy lanzando un proyecto, por ejemplo, que se llama Escuela Libre, donde vamos a estar dando primario y secundario de manera gratuita, online, de calidad, a todos los pibes de todo el país. Le estoy dando choripanes, digo, pero estoy dando choripanes educativos. Tomá, te estoy regalando esto a tus hijos, para que no importa si vivís en el interior de Santiago del Estero, yo quiero lo mejor para vos y te lo doy. Ahora, vos podés decirme, ah, Yamil, son choripanes republicanos. Ahora. No, eso es educación. Bueno, está bien, pero perdón, estás cubriendo necesidades. En uno estás cubriendo alimentos y en el otro estás cubriendo educación. ¿Por qué el alimento es mejor o debe ser desechado frente a la educación? No. Lo que pasa es que no nos estamos refiriendo a alimento. Nos estamos refiriendo a que esa persona, vos le estás dando... Vos estás acotando el proceso de toma de decisiones de la persona a pensar que solamente por una transacción de un choripán ajusta su voto. En realidad, el contrato subyacente es que yo te voto porque vos me vas a dar cosas. Entonces no importa la cosa en sí. Lo que hay es una confianza por parte del beneficiario de la cosa en que el dador de la cosa lo va a seguir beneficiando. Ok, y ahora, vos lo que pensás... lo que hay que entender es cómo funciona esa lógica. Ahora, ¿qué es lo que yo pretendo? Sí. Darle algo que cambie su condición. Quiero darle un curso de programación al hijo de esa familia que hoy por hoy puede ver trastocado su sistema de incentivos por un choripán, sacarle al hijo después de un año sabiendo programación y que el hijo gane 150.000 pesos por mes. Porque de esa manera hago mierda al que regala choripanes. A eso voy. Bueno, o sea, yo le doy algo mejor que choripanes, le doy 150.000 pesos por mes. Digo,
Digo, A eso voy, los choripanes a lo republicanos que son se mejores. puede hacer, a eso es a lo que voy, a lo que se puede hacer de forma práctica, o a lo que podemos hacer de forma práctica para poder llegar a esa gente y poder darles algo mejor. Obvio. O lo que Pero yo considero que es mejor. Pero es que ese es el desafío que van a tener como políticos. Ahora, lo que no hay que perder de vista es que la relación que van a establecer es contractual. La relación con el Siempre. votante es contractual, siempre es contractual. Que puede ser, que puede ser con pago por adelantado, o puede ser con una lógica de ingreso intertemporal en términos friedmanianos. Digo, que la persona tiene la expectativa de, pero siempre hay un contrato implícito en el voto y en el apoyo político. Y ojo, yo acá estoy sobreactuando un poco algunas cosas. No es que yo piense, pero les hago de abogado del diablo justamente para testear los límites de lo que están planteando. No regalen choripanes que hacen mal, aunque sea si van a dar algo, den una bondiola o algo mejor. Vamos con Juan Pablo. Gracias. Y después con Juan Y Francisco. vos siempre decís que uno vota para tener justamente algo, que ese es el contrato que hay entre político y votante. Pero supongamos que yo, como liberal, voto a un partido liberal que justamente quiera no abolir la educación pública, sino que no sea gratuita la educación, que ya no es, pero que la tengan que pagar. Yo hoy voy al UTN, es una universidad gratis. Eso a mí, en el corto plazo, no me estaría beneficiando, porque tendría que empezar a pagar la universidad. Esperen que me está llamando alguien. No, yo lo que quería aportar, les voy diciendo mientras Yamil vuelve, que para mí una dinámica muy distinta entre lo que es ganar una elección, que es lograr que la masa de la gente te vote, y una vez que uno está gobernando, cambia totalmente la dinámica de cómo piensa el político, y para mí muchas veces se confunde. Al ganar la elección es la democracia pura y es el vender y el convencer a la persona de a pie, pero una vez que uno está gobernando, ahí yo creo que el político, el trabajo del político es negociar entre distintos grupos de poder, y ahí para mí en la Argentina lo que pasa es que realmente no viene gente con demasiados huevos y sobreestiman el poder de estos grupos de poder, donde en la negociación de quitarles a uno y digamos, sin ir más lejos, los políticos sobreestiman mucho lo que sale en los diarios, en los medios, cuando realmente para la masa crítica de la gente eso es insignificante. O sea, digamos, un gobierno que cede ante el pedido de qué sé yo, del campo, digamos, sintiendo que tiene cierta presión, más allá de lo que pasó en 2008, que se armó un lío y hubo un paro gigante. Realmente para mí el gobierno ahí sobreestima ciertos grupos dentro de la sociedad una vez que está gobernando, y ahí es donde se equivoca y realmente termina tomando decisiones que no benefician a la totalidad de la población, sino que están beneficiando a ciertos grupos puntuales. Sí, pasa con el campo, con todos los empresarios prebentistas, ahí está el tema. todas las trabas. Las minorías ruidosas y organizadas suelen lograr mayores beneficios del poder que las mayorías silenciosas. Y ese es el desafío de la articulación política. ¿Por qué Argentina tiene tanta regulación deficiente? Porque todo grupo de presión ha logrado, de una forma u otra, impulsar su agenda. Y el hecho de que la mayoría de los ciudadanos razonables, normales, no se haya organizado, no participe y demás, hace que la política o que el sistema de políticas públicas argentino esté en manos de una infinidad de grupos de presión. Ahí para mí la problemática es que realmente el que está en el poder no tiene los huevos para hacer lo que hay que hacer, porque si realmente es un grupo insignificante, como yo creo que muchas veces lo es un grupo chico, ruidoso, realmente el poder de negociación que ese grupo tiene con la otra parte, que sería el gobierno, que es actualmente gobierno, no es tan grande. Y ahí es donde se sobreestima el poder de la otra parte. Sí y no. Tenés un problema real en Argentina, que es que las interrelaciones de poder, justamente por tantos años de deformación, son muy profundas. Digo, vos hoy tenés sindicatos que a su vez son empresarios, que a su vez son clubes de fútbol, que a su vez son medios, que a su vez son... Entonces, cuando te empezás a pelear con cualquier privilegiado de este país, a ver, no puedo contar esta anécdota. Bueno, lo que termina pasando... Bueno, voy a contar con mucha abstracción esta anécdota. Resulta que una vez yo estaba en algún lugar y
un día pregunto, che, ¿quién se está haciendo cargo de esto? Y me dicen, no, nadie en particular. Bueno, me voy a empezar a ocupar porque acá hay un flujo negativo de 150 palos que capaz podemos arreglarlo. Bueno, me pongo a investigar, analizo, compliance, bla, bla, bla. Y digo, solamente en una lectura preliminar puedo sacar al 50% y nos ahorramos 75 palos. Pero además encontré esto y esto, que si ajustamos dentro de las atribuciones que tenemos sin despertar ningún quilombo esto, nos ahorramos 35 palos más. Cuando me junto con el equipo técnico que me habían puesto a cargo y planteo la cosa, de golpe empiezan a aparecer un montón de scratches contra mi persona. Poco tiempo después me llama el jefe de mi jefe y me dice, Yamil, ¿qué carajo estás haciendo? Y le digo, no, pero te estoy ahorrando, ¿no? 105 millones de pesos, digo, anuales en algo que no sirve, que aparte está mal legalmente. Me dice, bueno, porque me llamaron todos los legisladores, todos los comuneros de todos los partidos mandándote a la concha de tu hermano. Bueno, le digo, fantástico, pero avanzo igual. No, elegí otro lugar a donde irte a trabajar, fue la respuesta. Entonces, el problema que vos tenés acá es que tampoco es un tema muchas veces de huevos, es que el entramado político es tan complejo y muchas veces son socios los actores políticos de los mismos problemas y siendo de distintos partidos. ¿Qué hace la mafia? No, La mafia... o sea, ahí pará. Ahí el tema de los huevos me refiero a que está en la posición de poder. Vos ahí tenías, en un orden jerárquico, estabas mucho más abajo. Y ahí el problema tarea era para el hogar, tarea para el hogar, me miran el padrino, las 3 del padrino para la próxima clase. ¿Qué hace la mafia? La mafia no te revienta de entrada, es la última. La mafia primero te asocia. Vení que te doy la vacuna. Vení, vacunate. Porque en el momento que sos parte, no podés salir. Vení que te doy el contrato en el Estado. Vení que te doy la pauta. Vení. No te quedes afuera. Una vez que estás adentro, sos socio. Ahora hay que bancar los trapos, porque si no, vos caes conmigo. Entonces no es solamente un problema de huevos. Si vos llegaste con los socios equivocados o aceptaste las manos equivocadas. Bueno, eso es parte para mí de que en algún momento vos llegás con esos socios y de alguna manera los terminás traicionando, como hubiese sido para Macri eliminar toda esa burocracia, todas esas restricciones, que desde algún punto de vista era traicionar a su familia propia, que se hizo de la fortuna gracias a esas trabas. Y vos sos de los que creen que habría que haberle cortado el cable de los frenos a determinada persona, digo, es parte de tu lógica de trabajo. Yo lo que digo es, pero me voy a buscar más agua. Hay que entender las restricciones con las cuales uno opera. Yo soy partidario de no matar a nadie, pero digo, entiendo la lógica. Timoteo, te toca. Sí, perdón, me parece que estaba Juan Pablo antes. No le quiero robar el lugar. No, simplemente lo banco a Juan, al tocayo, en que hay que tener huevos, pero antes, en las buenas decisiones, con quién llegás, como dijo Yamil. Ahí me parece que son los huevos, ¿viste? De no tentarse tan fácil. Bien, bueno. Hay un tema que... No, está bien, pero ahí Maru me está rescatando la frase de que yo soy partidario de no matar a nadie, y tiene que ver con una lógica de llevar adelante los acuerdos. A ver, yo soy una persona que mucha gente no me quiere, pero porque soy una persona que dice las cosas de frente. Y entre decir las cosas de frente, planteo siempre mis objetivos de frente y soy bastante transparente, y los conflictos prefiero verbalizarlos y no estar operando en las sombras. Porque me parece mucho más respetuoso y mucho más sano, y en todo caso que es una discusión de poder concreto. Hay gente que elige hacer acuerdos para traicionarlos, sabiendo que los va a traicionar. Se beneficia en el mientras tanto del beneficio de corto plazo del acuerdo, pero ya está pensando en traicionarlo. Que a ver, para algunas cosas te puede servir, pero yo estoy pensando en hacer una carrera política para los próximos 50 años. Digo, no me sirve a mí cagar a mi socio en Republicanos Unidos, o si hago un acuerdo con Avanza Libertad, o con Cambiemos, o con el PJ, o lo que fuera, cagarlos a la primera de cambio. Al contrario, prefiero decirle, che, mirá, si entramos juntos, yo te armo un monobloque. Digo, un caso hipotético. Después estará de acuerdo o no estará de acuerdo, nos cagaremos a palo, nos cagaremos a palo. Esperen que me está entrando otro llamado.
Mientras, no sé si alguien quiere hacer otra intervención, pero ya vamos cerrando. Franco, ¿levantaste la mano? No, perdón, voy yo que me quedé y está un poco relacionado a lo que hablabas, Yamil, o por ahí alguno que escuche. Mi duda pasa por cómo podrías ganar una elección siendo vos con tu forma de ser, y la verdad que coincido bastante con las denuncias y medio como que te estás peleando con todo el mundo. ¿Cómo lograrías esa masa de votantes que necesitarías para ganar una elección? No sé, yo tengo 38 años y todas las veces que voté al menos malo. Y por ahí coincido mucho en toda tu forma de pensar, pero no creo que podría llegar a ganar una elección. Nada, entonces pasa más por ahí la pregunta. No, a ¿Cuál ver, sería tu plan? Y perdón, yo te soy lo digo así, ¿no? partidario de tener muchos límites, porque creo que también los límites ayudan a la generación de confianza. Entonces, de hecho, muchas veces me río con el equipo estratégico, porque yo pienso todas las maldades que nos pueden hacer, y soy bastante creativo para pensar maldades, y tenemos un equipo de gente muy creativa para pensar maldades, pero lo que tratamos de hacer es justamente prever esas maldades para no solamente anticiparlas, sino para evitar que otros puedan hacerlas. Pero yo creo que hay que entender en este juego es que hay gente dispuesta a hacer cosas muy malas. Y negar la existencia de la maldad en el mundo te vuelve débil. Les recomiendo como parte también, no van a tener tiempo de estudiar todo lo que les mandé, pero para la clase que viene, ver alguna película de Haneke, por lo menos miren Funny Games. Creo que la traducción es Juegos Siniestros, pero Funny Games de Haneke, para que puedan ver un poco más a la maldad de los ojos, y entiendan que existe. Y la maldad después pónganla en su marco de valoraciones, en su paradigma. Pero digo, sepan que están en un mundo con gente que no tendría ningún reparo en destruirlos, en el sentido más extenso del término. Por eso, ¿y qué tan necesario crees que es eso dentro de la política? No sé, acá vemos todos los días que nos mienten con la cara y se inmuta la gente. Yo personalmente en el que me miente ya no confío más, pero me parece que es una herramienta evidentemente súper necesaria para llegar al poder político. Bueno, depende de tu hoja de ruta, digo, y depende del plan de carrera que vos te armes. A ver, a mí yo reitero, no miento, digo, puedo mentir como un campeón, pero no me sirve por el problema de la confianza. O sea, ¿cuál es el negocio? Digo, está bien, hay gente que le sale bien como Massa, digo, pero en una instancia donde hay registro de todo, digo, donde en la práctica, si yo te estafo con el contrato, después hay accountability, donde, ¿por qué me pasa que salgo a pedir guita y la gente me pone guita, digo, para la construcción política? Porque saben que primero con la propia la cuido como, bueno, por haber pasado hambre, no sé, por el motivo que fuera, tengo una cultura muy responsable con el tema de la guita. Pero que si aparte a alguien le digo, che, Juan, necesito 10 lucas, ¿me da 10 lucas? Digo, esas 10 lucas van a ser cuidadas como si mi vida dependiera de ellos. Y por eso tengo mucha gente que pone guita cuando la pido. Ahora no pido guita para hacer boludeces, no es que pido guita y voy y me la gasto en puta, en merca o lo que fuera. Digo, la gasto para lo que la pido. No, bien, en eso estoy de acuerdo y por eso estoy acá escuchándote, porque te creo, digamos. No escucharía a Massa, por decirte, o que sabemos que se da vuelta en 2 minutos, o mismo el presidente, que ves los tweets de antes de ser presidente y hace cosas completamente distintas. A ese nivel de cinismo que tenemos en la política, en el poder, mi pregunta o mi duda, la verdad que no sé, a mí no me gusta la política por todo lo que se miente, pero evidentemente es necesario para llegar arriba. No sé, es mi impresión, espero que no. Por lo menos en Argentina. Hay un término que lo voy a dejar como idea central para cerrar, que justamente está en esto de Weber, ¿no? Que es la palabra compromisos. Uno cuando compromete o se compromete, está cediendo en función de una transaccionalidad. Si uno elige ir con gente que comparta su sistema de creencias, su esquema valorativo, sus motivaciones, y todo solamente va a poder ir con uno mismo,
y hasta por un ratito, porque creo que era Heráclito el que decía que uno no se baña 2 veces en el mismo río. Y eso puede ser leído de 2 maneras. Es que el río fluye o las personas cambiamos. Entonces, en ese marco, yo creo que lo que hay que entender es que toda asociación implica concesiones. El tema es qué cosas uno está dispuesto a ceder y para qué. Y por eso a mí me gusta poner los objetivos, las cartas y todo arriba de la mesa. Porque te puedo gustar o no te puedo gustar, pero me ves venir de 170 kilómetros atrás y me vas a ver pasar y me vas a seguir el rastro cuando te deje 300 kilómetros atrás. Viste que Thanos en Endgame dice, yo soy inevitable. Digo, creo que cuando uno logra ese grado de previsión o previsibilidad, es muy ordenador en el sistema político. Y ese es el vicio que tienen los partidos políticos. La transversalidad que usaron los partidos para llegar al poder, radicalismo primero, PJ después, ahora el PRO, lo vuelve imprevisible porque hacia adentro hay cualquier cosa. Cuando vos votás a un partido, y es más o menos como un huevo Kinder, y te puede venir un zurdo, un facho, un PJ, un radical, y no sabes qué garcha te puede tocar, digo, es muy difícil pensar en sistemas para salir. Digo. Entonces, por eso a mí me gusta mucho Republicanos Unidos como proyecto, porque yo apunto a que nuestros referentes, sea quien sea, si entra Ricardo, López Murphy, o Lo Pérfido, o quien fuera, o Marina Quienas, que está ahí, digo, sea quien fuera quien entre, que sea previsible. Y parte de mi trabajo en el partido va a ser hacerlos previsibles, porque créanme que me van a encontrar en sus despachos en buenos términos, no tan buenos términos, malos términos, si incumplen el contrato que asumieron con el electorado. Y es la forma de que tengamos un partido confiable. Y ese es el contrato. Entonces cuando, a ver, y cierro con esta idea de Maquiavelo, es mejor ser temido que amado. Digo, y esto también es importante, a mi entender, a la hora de la construcción política, que teman las consecuencias de incumplir. Tenemos que empezar a generarle costos a la falta de honrar la palabra. Que no sea gratis cagar al electorado, que no sea gratis cagarnos entre nosotros, que no sea gratis cagarse en los partidos que uno tiene. En eso totalmente de acuerdo. Bueno, por eso, pero tenemos que empezar a generar instituciones políticas, como creo que lo hemos hecho en Republicanos Unidos, donde vos tenés un sistema de democracia interna que hace que el tipo que traiciona, cagó. Cagó porque se va, porque lo echamos, porque lo hacemos mierda. ¿Cuál es el problema que vos tenés en otros partidos? Como hay dueños de partidos, no hay costos internos de la traición, ni siquiera de sus propios afiliados. Entonces, vean El Padrino, lean El Político y el Científico, lean Why Nations Fail, lean La Sociedad Abierta y sus Enemigos, lean, ¿qué más que dije que lean? Vean el video Stop the Flow de la película Inc. Y si no escucharon la canción Fabricante de Mentiras de Sui Generis, también la escuchan. ¿Está bien? ¿Algo más? Y lean a Jaime Barilco, gracias ahí por el recuerdo. Hay muchos libros lindos de Jaime y les va a hacer bien al alma leer. ¿Algo más? Bien. Creo que a partir de la semana que viene ya empezamos con los profesores invitados. Así que, como dice el dicho, backlap, pónganse el cinturón y prepárense que se vienen un par de trotes divertidos. Buena semana para todos. 2 cosas. Recuerden sacar fotos de esto, subirlo, bla, bla, bla. B, no publiquen los videos de esto. Esto es como una secta. Entonces ustedes no tienen que agarrar y compartirlo, algo de secreto. Porque vamos a estar haciendo ediciones de esto cada 2 meses, que se pueden anotar en las próximas ediciones, no hay problema. Pero si comparten, no hay costo por no haberse anotado. Entonces, no seamos comunistas. El que no se anotó, se jode. Y que vuelva a la próxima. ¿Está bien? Perfecto.
Adiós. Gracias.